La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y en la distancia saludamos al licenciado Rodríguez Prats, que como cada lunes nos ofrece un comentario interesante de lo que ocurre. Muchos temas, a ver por dónde hoy. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bueno, pues el comentario es obligado en relación al último informe del gobernador Arturo Núñez, y esto me lleva, Hugo, a una reflexión sobre mi generación. Mi generación somos los nacidos en los 50, en los 40 y en los 50. Podemos decir que mi generación le dio a Tabasco 4 gobernadores: Roberto Madrazo, Enrique Priego, Andrés Granier y Arturo Núñez. Ellos, que creo que hay una evaluación, me parece que el peor gobernante ha sido Arturo Núñez. Y aquí me acuerdo mucho de una reflexión que hacía don Adolfo Ruiz Cortines. En una ocasión, un candidato a presidente municipal le jaló la guayabera y le dijo: don Adolfo, ¿qué se requiere para ser buen presidente municipal, buen servidor público? Y don Adolfo le contestó: querer serlo. ¿Y sabes qué significa querer serlo? No le puedes meter la mano al cajón. Tienes que integrar un equipo eficiente. Tienes que otorgar servicios públicos de acuerdo a la demanda ciudadana. Tienes que trabajar 16, 18 horas diarias. Tienes que partir que cuando termine tu gobierno vas a vivir en tu estado y que la gente te salude con respeto. Tienes que hacer obra útil. Tienes que sacar a la familia, no permitir que la familia se inmiscuya en las cosas de gobierno o bien que formen parte de la nómina. Creo que la falla fundamental de Arturo Núñez Jiménez es que no quiso ser buen gobernador. Nunca siquiera hubo la voluntad para asumir deberes, para asumir compromisos. Podría yo mencionar muchísimas fallas. Me parece que una que es central fue no haber impulsado el incremento de los ingresos propios del Estado. Apostó todo a que él podía hacer gestoría ante la Federación para traer recursos. Y creo que ahí vino su fracaso. Es un gobierno fracasado. Creo que el informe no requiere de mayor análisis. Es evidente que prácticamente declina de abordar los temas importantes, de hacer una crítica. Y cuando no hacemos una crítica, cuando no nos estamos revisando permanentemente, que yo creo que es la obligación del funcionario público, porque es la única forma de lograr perfeccionarse. La imperfección del ser humano solamente se supera mediante la inconformidad con uno mismo, mediante el análisis de lo que uno está haciendo y lo que uno está diciendo. Y eso lo careció el gobierno de Arturo Núñez. Haber quitado inclusive impuestos porque lo orientó la demagogia, lo influyó en su deseo de ser admirado más que ser comprendido. El funcionario debe ser más su propósito que sea comprendido, más que sea admirado. Esta obsesión de la encuesta, pues le hizo seguir el camino fácil del populismo, de la demagogia, y olvidó las cuestiones fundamentales, que es el otorgamiento de servicios. Yo creo que muchas lecciones nos deja el gobierno de Arturo Núñez y para aprender hacia el futuro. Yo creo que va a ser mucho más interesante su declaración ante el Ministerio Público que el informe del día de ayer. Posiblemente ante el Ministerio Público tengamos oportunidad de conocer más de cómo se desviaron recursos, de cómo hubo una alta carga de corrupción y cómo al final de cuentas se incurrió en una tremenda incongruencia. La congruencia es la virtud fundamental del político, o sea, que se identifique lo que uno dice con lo que uno hace. Y aquí también entramos en otro problema, que me parece que fue su falla central, la condición humana. El gobernante, y esto lo tenemos que aprender de muy buenos gobernantes que ha tenido Tabasco en su historia, que es atender, que es ser sencillo, que es el ejercicio de humildad, que es al final de cuentas poner los pies sobre la tierra. Eso quiere decir humildad, de humus, de que somos humildes, de que estamos pegados al humus. Entonces, muchas lecciones se desprenden del gobierno de Arturo Núñez, pero fundamentalmente de cómo no hacer cosas desde el gobierno, cómo no hacer errores, cómo superar carencias. Y repito, la clave está, desde mi punto de vista, en nunca perder la posibilidad de escuchar voces críticas.
de verse al espejo. Esto lo han dicho muchísimos políticos, ya hay muchísimos tratados, ya lo hemos abordado, mi querido Hugo Humberto, en el programa, en donde aludimos a ese ejercicio que creo que están obligados todos los grandes estadistas, y sobre todo servir a una idea noble. Si tú ves los grandes estadistas, los ejemplos, los modelos, es porque había una obsesión, una idea permanente que inspiraba en todos los actos de su gobierno, una idea de bondad, de entrega. La política tiene mucho también de un ejercicio de caridad, lo decía Pío XI, de un ejercicio de caridad. Esto puede sonar romántico, idealista, pero es necesario esta voluntad de preocuparse por el otro, esta voluntad de sentir que los problemas ajenos también son nuestros y los que derivan del cargo. Entonces, el día de ayer se escribe una triste historia, el final prácticamente, todavía le faltan desafortunadamente más de mes y medio en el cargo, y vienen problemas muy serios porque estamos viendo la carencia de recursos. Por eso fue de una extrema irresponsabilidad agotar y no incurrir en una política que permitiera reducir el gasto corriente e incrementar las fuentes propias de ingresos en el Estado. No hubo esa reforma fiscal, se confió en su capacidad de gestoría ante la Federación y ahí están las consecuencias. Entonces, que este gobierno deje una lección de lo que no debe hacerse, creo que ya será el último de mi generación que alcance el poder. Al final de cuentas, ahí estará la opinión pública y la ciudadanía que juzgue si esta generación que nos marcó el 68, en realidad estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades y nuestros deberes. Este sería mi comentario, Hugo. Que como siempre es muy interesante, aunque vertical diría yo, duro, licenciado Rodríguez Prats. Pues esa es la realidad y lo están diciendo todos los medios, y si Arturo Núñez no hace un lado su inmensa capacidad para el autoengaño, pues tenía que coincidir conmigo, porque definitivamente no hay nada que pueda ser rescatable, y sobre todo fue omiso de muchos temas fundamentales y que estaba obligado a aclararlos ante el pueblo de Tabasco. Hacia allá iba, porque también dicen que cuando se generaliza suele uno equivocarse. ¿Algo que podamos rescatar desde la óptica de Rodríguez Prats? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Arturo tuvo una carrera brillante, sin duda caminó, fue en ascenso, pero le llegó su principio de incompetencia. Es que no encuentro en educación, en salud, en seguridad, el problema de corrupción, su soberbia, el haber incorporado a la familia. Él criticó desde el inicio el gobierno de Andrés Granier y resulta que él cometió errores de mucho mayor magnitud. Él habló de que él no iba a meter a su familia ni a sus hijos, y bueno, hizo todo lo contrario. Sinceramente no encuentro algo que pueda rescatarse. Cuando falla la condición humana, Hugo, ya lo demás es una falla total, porque a la condición humana es necesaria la calidad del ser humano en el cargo, y aquí es donde está su principal falla. Yo creo que Arturo termina con una serie de enemistades, ni siquiera pudo conservar los amigos que tenía antes de ser gobernador. No, yo sinceramente no encuentro, con un esfuerzo que yo haga de tratar de ser objetivo, de tratar de encontrar algo positivo, no encuentro el cambio tan radical que se dio en todos los cargos públicos, la forma en que entrega las finanzas, los señalamientos que hay de corrupción. No encuentro, Hugo, algo que valga la pena rescatar, más que desde luego como un ejemplo de lo que no debe hacerse desde el poder. Licenciado Rodríguez Prats, le agradezco el esfuerzo y le envío saludos. Al contrario, un abrazo. Gracias a usted, buenas tardes, son las 12:12. Restaurante familiar La Selva, buffet tabasqueño y de mariscos, de lunes a viernes 2x1 en buffet para damas y en cerveza.